Y estamos ahora con José Cortizo, con Sergio Peña y con Alejandro López. Ellos son coordinadores del grado de Geografía y Ordenación del Territorio y Sergio es un egresado de este mismo grado. Y bueno, pues nos van a contar un poco en qué consiste este grado y nos van a explicar un poquito qué se hace en este grado de Geografía y Ordenación del Territorio para que la gente que está ahora mismo, pues eso, a punto de empezar o decidiendo en qué carrera matricularse, sepan un poco a qué se van a enfrentar cuando lleguen a la facultad. Muy buenos días. Buenos días. Lo primero, bienvenidos y muchas gracias por venir aquí a la radio universitaria y por venir a hablarnos de este grado en Geografía y Ordenación del Territorio. Lo primero, coordinadores de grado, que sois los dos, uno saliente y otro entrante. ¿Qué es un coordinador de grado y qué funciones ejerce? Bueno, pues como tal, como la palabra indica, es el encargado de llevar a cabo la coordinación académica del grado, no administrativa ni de gestión, sino simplemente la coordinación académica de los distintos cursos. Cada curso tiene su propio coordinador y el coordinador de grado es el coordinador conjunto de todos ellos. Lleva a cabo la planificación en términos de horarios, por ejemplo, de planificación de cara a las salidas de campo, horarios y fechas de exámenes y solventar cualquier problema que surja desde el punto de vista, ya digo, simplemente académico. Hay algún conflicto por aulas, son conflictos siempre menores y lleva un poco la función básica que tiene es hacer cumplir la memoria del grado, que es el compromiso oficial que hay para el desarrollo del grado. Es decir, que los objetivos, las competencias que se marcan en el grado que está aprobado, que está reconocido, pues que se cumplan año a año en las guías docentes, entre otras cosas. Y Sergio, tú como egresado, cuéntanos un poco tu experiencia en la universidad. Cuando empezaste, cuéntanos un poco cómo fue tu paso por aquí, por nuestra facultad. Bueno, el paso siempre, yo creo que muchos de los que empezamos geografía pues tenemos esas dudas que yo creo que más sugestionadas, ¿no? por la gente de fuera, incluso a veces por los padres, no fue mi caso, de no estudies geografía, que no tiene salidas, que al final eso que se estudia, los ríos, las montañas. Pero bueno, la sorpresa fue pues precisamente al llegar al grado que descubrí un mundo que me apasionaba y en el cual, bueno, pues he podido hasta el día de hoy desarrollar mi carrera profesional, primero en la empresa privada, en una empresa además de aquí de León que se llama Besiza, especializada en sistemas de información geográfica, muy buena, la cual me aportó mucho y bueno, cuando cesé el contrato con ellos tuve la oportunidad de volver un poco a la universidad. Y yo creo que también por eso, como mi paso por la universidad fue tan bueno, casi mis profesores yo había acabado con ellos como amigos, pues decidí un poco dar el paso y volver a intentar hacer esta carrera investigadora que estoy desarrollando hoy en día. Y bueno, ¿qué tal te encontraste en la universidad a tu vuelta? ¿Era lo mismo que habías dejado? ¿Cómo fue la experiencia al volver? La verdad que yo estuve poco tiempo fuera, pero bueno, fueron casi 2 años y al volver sí que noté que habían cambiado ciertas cosas, sobre todo lo que hablábamos un poco de la tecnología, pues ya había empezado a evolucionar en relación a sistemas de información geográfica ciertos temarios en las aulas. Pero bueno, yo también como me había dedicado a eso fuera externamente, pues también como que había evolucionado un poco hacia ese, pues todo el tema de programación que está entrando nuevo, un poco por ahí va la línea. Y bueno, para los coordinadores, ¿cómo se organiza un grado dentro de la universidad? Vamos a ver, se realiza en primer lugar dentro de la facultad. Nosotros estamos en la Facultad de Filosofía y Letras y digamos que somos los herederos de aquellas antiguas titulaciones, aquellas licenciaturas que había principio comunes, historia, geografía y arte. A partir del 91 comenzó a ser ya solamente licenciatura en geografía, que se transformó en grado en el año 2010. Y está incardinado dentro de la planificación general de la universidad, mantener los estudios, en este caso, de humanidades, pero con
que nosotros somos un poco, rompemos un poco el molde de esas humanidades precisamente por la aplicación muy alta y creciente de innovaciones tecnológicas. Cuando habla Sergio ahora de cuando era alumno, efectivamente, yo recuerdo las primeras clases que dábamos de Sistema de Información Geográfica y era un profesor con un ordenador y los alumnos alrededor mirando la pantalla de cómo se trabajaba con un Sistema de Información Geográfica, ¿no? Hasta entonces pues era el papel, el mapa en papel, y si querías hacer mapas había que cortar, pegar, etcétera, ¿no? Que son unas experiencias, bueno, bonitas, pero completamente distintas. El paso de lo analógico a lo digital ha sido un paso, y la introducción ha sido un paso muy grande. La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en la geografía le han dado un vuelco a la docencia y un vuelco a la profesión. ¿Se nota la gente que lo estudió en papel y luego lo aprendió a hacer en digital respecto a la gente que lo aprendió directamente en digital? ¿Lo notáis vosotros en vuestros alumnos, incluso en vosotros mismos? ¿Es más fácil haberlo aprendido primero a hacer en papel y luego aprenderlo a hacer en digital, o directamente mejor en digital? Mucho mejor en digital. Eso fue un cambio drástico. Yo recuerdo cuando empecé a ser estudiante, cuando matriculé en el 87, que aquello era lo más clásico del mundo, era el libro, biblioteca, el ordenador era una cosa muy primitiva, los programas no llegábamos a ellos, y hoy en día estamos en un mundo radicalmente distinto, no solo por los sistemas de información geográfica, es lógico que cubra un papel importantísimo dentro de este tipo de estudios, que lo separa bastante del resto de la facultad, por otra parte, sino también incluso con otros avances. Por el caso de mi campo, yo trabajo mucho sobre estadística espacial, más bien no tanto sobre sistemas de información geográfica, y eso yo digamos que hace 7, 8 años estaba en mantillas, por lo menos, claro, en lo que es la geografía. Ahora no controlar, por lo menos desde mi punto de vista, no estoy yo precisamente, tipos de programación, o sea, software de estadística y más de estadística espacial, yo creo que para ciertas cosas es, vamos, indispensable. Pero eso es un cambio muy bestia, muy radical en todo lo que es investigar, pero también en la docencia, porque estos son conocimientos tecnológicos que tenemos muchas veces que enseñar a los alumnos, muchos alumnos que no vienen con ese perfil, pero claro, es necesario. Además, entiendo que vosotros, los profesores, incluso los propios profesores, este cambio que hablábamos, que se ha producido en los últimos 20, 25 años de la irrupción de las tecnologías en un campo como el vuestro, a vosotros también os ha pillado, habéis tenido que actualizaros tan rápido como los alumnos, o incluso más, porque teníais que enseñar a los alumnos cosas que vosotros hace 10 años ni siquiera sabíais que existían porque no existían. No existían, es más, introducirse en programas, esto del Excel, saltar a otros de tipo más específico, yo qué sé. En mi caso utilizo programas que tienen aplicación en ingeniería como MATLAB, pero también otros que tienen aplicación a econometría como Stata, y eso requiere un esfuerzo porque hay que aprender muchas veces a programar. Claro. Sí, probablemente de toda vuestra facultad seáis, lo hablábamos antes fuera de antena, seáis la carrera que más ha cambiado en los últimos años, pero aparte una carrera que está como un poco, sigue estando en la Facultad de Filosofía y Letras, pero que podría estar en otras 3 o 4 facultades, porque estáis ahí un poco a caballo con mucha aplicación de tecnología. Necesitáis, entiendo que los ordenadores son fundamentales en la enseñanza, sí, en vuestro grado. Estáis un poco a caballo, ¿no? Sí, pero yo creo que eso no es negativo. No, yo lo digo todo lo contrario, como algo muy positivo. Es positivo porque efectivamente hemos incorporado y cada vez más esas tecnologías, pero también en paralelo con esas tecnologías intentamos que aprendan a pensar y aprendan a reflexionar. Y estamos en un buen ámbito, el de las humanidades. Porque sí, esa tecnología nos ayuda a analizar el territorio, a buscar localizaciones óptimas, pero también nos enseña que detrás hay más que eso, ¿no? Hay un territorio, hay una sociedad, hay una población, hay un sistema económico, hay unos paisajes que es de lo que tratamos de llevar al alumno. Es decir, estamos haciendo énfasis en esa parte tecnológica, pero evidentemente no es la única ni es la más importante, aunque sea quizá la más novedosa y la que también está marcando un poco el perfil del grado en estos momentos y desde hace unos años, ¿no? Pero no podemos olvidar que estamos hablando de geografía y estamos hablando de ordenación del territorio. Y creo que los profesores lo vivimos así y se lo transmitimos a los alumnos así.
Claro, un territorio es mucho más que las montañas y los ríos y los valles. Efectivamente, están los habitantes que lo habitan y lo que moldean ese paisaje y que a veces lo sufren y a veces lo modifican radicalmente, ¿no? Pero al alumno hay que darle conocimientos desde el punto de vista de la geografía y de la geografía clásica, de la geografía física, la humana, la población, geografía económica, geomorfología. Hay que darle esos conocimientos, pero también le estamos dando las herramientas desde el punto de vista de la ordenación, de la planificación del territorio, para dar un perfil más completo. Y eso lleva consigo también muchas veces el que se intente o se lleve al alumno ese compromiso social, que yo creo que es en el fondo a lo que vamos. Compromiso social con su sociedad y con su paisaje, mediante el conocimiento. ¿Cuántos cursos tiene este grado y sobre todo cómo se organizan? Porque es verdad que en los cursos siempre se procuran, los primeros cursos son orientados, tienen una orientación y ya en los últimos se especializa. ¿Cómo es en el caso de vuestro grado? En el caso de nuestro grado no hay mención, no hay especialización. Empiezan los 2 primeros cursos, sobre todo con las asignaturas básicas, después comienzan las obligatorias y ya en tercero y cuarto están las obligatorias y en cuarto curso las optativas. No hay especialización, la especialización en parte puede venir dada por la elección de optativas, pero no hay, como tal, no hay mención. Y sí tiene una particularidad este grado y es que tiene prácticas obligatorias, prácticas curriculares, es decir, hay una asignatura que son prácticas externas, cosa que no tienen todos los grados. Bueno, hay algunos específicos, los currículos, los practicum que tienen, por ejemplo, en educación, que son lógicos, hay alguna otra que lo tiene también, pero la nuestra en humanidades, junto con información y documentación, son las únicas que tienen prácticas externas. Y eso es todo un mundo muy, muy, muy interesante para el alumno, para el profesor, para la sociedad, porque llevamos muchos años con esas. Ya en la antigua licenciatura había algunos alumnos que hacían prácticas y te puedo contar montones de anécdotas de empresas, instituciones que cuando recibían un alumno de geografía decían: pero tú puedes y sabes hacer esto. Efectivamente, puede y sabe hacer eso. ¿Y esas prácticas en qué empresas se hacen? O sea, ¿en qué tipo de empresas y luego en qué empresas de aquí de León? Pues mira, mencionaba antes Sergio, de empresas de consultoría ambiental, por ejemplo. Algunas, no sé si puedo citar. Sí. Red Ambiente, por ejemplo, Bexiza, Tecnosilva, son de las de Omicron. También hay alguna otra que se me olvida probablemente el nombre, que me disculpe si la dejo fuera, de ese tipo de perfil de consultoría. Y después instituciones, pues sí, ayuntamientos y la propia Diputación, reservas de la biosfera o fundaciones de la reserva de la biosfera. Y tenemos una mina con la reserva de Alto Bernesga, con Beni al frente como técnico, que dice: no, a mí yo quiero alumnos de prácticas de geografía, porque me resuelven problemas, me resuelven, y al alumno le viene genial porque toma contacto con ese mundo del trabajo, tiene que responder a compromisos que en clase, si va a clase bien, y si no va, pues puede que no, pero a la práctica tiene que existir, tiene que cumplir un horario, tiene que cumplir unos objetivos y conoce la dinámica desde dentro, la dinámica de funcionamiento de esa empresa o de esa institución. ¿Cómo surge porque nos decías que es una peculiaridad de vuestro grado, que las prácticas sean curriculares obligatorias? ¿Cómo surge, cómo se llega a tener estas prácticas obligatorias? O sea, me refiero bien impuesto por el propio currículum desde arriba. Y este grado, es decir, todas las universidades que imparten este grado tienen prácticas curriculares obligatorias. Pues no necesariamente, no todas. En nuestro caso, cuando se hizo la memoria del grado que ahora se está impartiendo, se tuvo claro desde el primer momento, desde el principio, que las prácticas obligatorias, muy claro, y así lo hemos mantenido. De hecho, incluso se condicionaba el comienzo de cuarto curso porque hacían las prácticas en el mes de septiembre. Y empezaban las clases, claro, cuando los cursos normales empiezan las clases en la segunda semana de septiembre, los de cuarto comenzaban a principios de octubre, porque el mes de septiembre completo lo dedicaban a las prácticas. Y así hemos ido organizando y nos ha ido, yo creo que muy bien. Yo creo que es uno de los puntos fuertes, junto con las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, uno de los puntos fuertes del grado, esas prácticas externas. Sergio, ¿tú dónde las hiciste? ¿Las hiciste ya en Bexiza, donde luego trabajaste? Yo las prácticas las hice en Red Ambiente, en una consultora
que además, bueno, quedé encantado con ellos, aprendí muchísimo. Es cierto que las prácticas son, a mi parecer, un poco cortas, pero al final hay que ajustarlo también al grado, a las asignaturas, y un mes es un poco denso, pero me enseñaron muchísimo. Y de hecho luego yo tuve la oportunidad de trabajar en esa empresa, lo que pasa que, bueno, por cuestiones no les tuve que decir que no, porque yo había empezado un máster, pero bueno, que de verdad además estas empresas luego ven en los geógrafos bueno, un potencial muy fuerte, y hay casos de gente que ha hecho prácticas en esas empresas y luego les han llamado porque han visto que funcionan, que de verdad aportan valor a la empresa, sobre todo empresas que no tienen geógrafos, lo desconocen y empiezan a probar pues lo que es la figura del geógrafo y dicen, anda, mira, pues nos gusta mucho, aporta mucho valor a la empresa. Y sobre todo eso, además, tenemos la suerte de que salimos bastante preparados del grado en temas sobre todo de sistemas de información geográfica, que al final es lo que demandan la mayoría de estas empresas. ¿Y tú, alguno de tus compañeros, cambió lo que pensaba hacer al acabar la carrera gracias a las prácticas? Porque entiendo que las prácticas son algo que estás estudiando la carrera, sabes que tienes que hacer prácticas, pero hasta que no llegas, como nos contabas tú, a Red Ambiente en tu caso, y ves lo que hay allí, aprendes un montón en esas prácticas. ¿Hay casos de que conozcas, o incluso tú, que al llegar a las prácticas digas, ostras, pues yo quería ir por aquí, ahora voy a ir por aquí porque me parece muy interesante? Yo creo que sí, ha habido casos y lo contrario, que se han dado cuenta igual de que esa no es su rama exacta y han cambiado dentro de la geografía otras ramas, pero yo creo que sí, que te aporta un valor. Sobre todo yo a los estudiantes sí les digo que intenten también un poco escoger dentro de la medida las prácticas ya que les guste, porque al final es una formación más que van a tener de cara al futuro en esa rama. La geografía lo bueno que tiene es que, decía José, que no, la carrera no está especializada, no tiene ramas al final de la carrera, pero sí que luego con toda la formación que te da el grado, cuando tú sales te permite especializarte en muchísimos ámbitos, tanto ámbito más natural, forestal, urbanístico, de estadístico con temas de población, muchísimos ámbitos. Entonces también eso, quizá el estudiante tiene que enfocar esas prácticas hacia un poco lo que quiera él dedicarse en futuro para aprovecharlas al máximo. Y enlazando con esto, ¿qué salidas profesionales tiene en la actualidad y cómo veis el futuro en cuanto a las salidas profesionales? Porque esto está cambiando todo tan rápido que imagino que también tendréis que hacer vosotros los coordinadores de grado y todo el profesorado un ejercicio de pensar a futuro dónde puede acabar esto, ¿no? Alejandro. Bien. Pues las salidas son bastante más amplias que hace años. Hace años, cuando remoto, siempre cuando empecé yo. Cuando empecé yo íbamos todos directos al destino de siempre y tradicional, a ser profesor de instituto. De las dos amigas mías que estudiaron licenciatura en geografía, las dos son profesoras. Eso ya pasó un poco a la historia. Sigue existiendo, claro que sigue existiendo, pero ahora conectando con todo esto de las prácticas, es uno de los campos, digamos, clave en esto de la empleabilidad. Trabajar como técnicos en consultorías, sistemas de información geográfica, trabajar incluso en trabajos sobre ordenación del territorio, en departamentos, en oficinas de este tipo, incluso la administración, se convierte, digamos, un punto importante para trabajar sobre este campo. Estudios incluso sobre geomarketing. Estamos trabajando también, se plantea una salida es en el campo, por ejemplo, yo trabajo mucho en población, en eso, el análisis de población, todo esto tiene que ver con la desarrollo rural, técnico de desarrollo rural. Todo esto se incardinan y es una salida, son salidas que se le presentan al estudiante cuando se convierte en egresado. También, enlazando de nuevo con las prácticas, no solo ofrecimos las prácticas, digamos, obligatorias, que esas son sí o sí, también hay la posibilidad de prácticas que se conocen extracurriculares, que también se gestionan desde aquí. Y eso permite que el alumno pueda incluso extender un poco más ese contacto con la empresa, que le dará la posibilidad más adelante de trabajar e incorporarse al mundo profesional, incluso en esas empresas. Además, por lo que nos contabais, las prácticas, las obligatorias, se hacen antes del cuarto año, por lo que, enlazando con lo que decía Sergio, con lo cual, viendo lo que has visto en esas prácticas, te da tiempo, entiendo, en el último año a orientarte un poco por dónde quieres seguir, es lo que decía Sergio. Si justo en el sitio, en el sector en el que te ha tocado hacer las prácticas no te gusta, ves que te das cuenta de que no te gusta, puedes tratar de elegir las optativas, entiendo, para el otro lado, no para el otro lado, que ya sé que no es tan sencillo, pero bueno, entiendo que
está hecho un poco a propósito, ¿no? Que las prácticas sean antes del cuarto curso. Sí, porque el bloque más amplio de optativas está en el segundo semestre, Claro. con lo cual vas acumulando experiencia para elegir un tipo de optativas u otro. También digamos, la especialización se consigue a través del trabajo fin de grado. Eso también marca. Un poco en la línea de lo que comentaba Sergio. No solamente la práctica te dice este mundillo me va, este ámbito me va, este tipo de trabajo de perfil me conviene, no me gusta, no me convence, pero tienes la oportunidad de, digamos, de reconducir y cerrar tu formación a través del trabajo fin de grado, que también es otra peculiaridad. Son 12 créditos, no 6 como la inmensa mayoría de los... Es decir, equivale a 2 asignaturas. Queremos darle fuerza y la renovación que estamos haciendo, la modificación que estamos haciendo de la memoria del grado sigue con 12 créditos. Es decir, es como si fuese una asignatura anual. Ya son horas. Ya son horas, pero pensamos que lo merece y hay que darle ese peso y ese valor. Y ya te digo que ahí también marca el perfil del estudiante. Puede orientarse hacia el ámbito de la geografía humana, podríamos decirlo de alguna manera, o del otro tipo de orientación. Y bueno, pues quería preguntaros también, la pregunta sería por qué estudiar este grado, pero más bien sería qué tipo de perfil veis que solía y que suele llegar a vuestro grado. Es decir, la gente que estudia este grado en Geografía y Ordenación del Territorio, y imagino que el perfil ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿qué es lo que espera esa gente cuando llega a la facultad y qué es lo que se encuentra? Lo que se encuentra es lo que estamos comentando. Se encuentra una facultad acogedora, un grado acogedor, un equipo humano en el departamento responsable del grado comprometido y formado. Y está mal que lo digamos nosotros en primera persona, pero es así. Y mira, quien viene, tenemos una desventaja y una ventaja a la vez. Tenemos poco alumnado, pero el alumnado que viene en su inmensa mayoría es vocacional. Entonces, eso es un... O sea, el estudiante de geografía sabe que quiere estudiar geografía. Sabe que quiere estudiar geografía. No, ahí de rebote no acaba... De rebote, sí. Habrá casos, sí, pero sí, bueno, pero es menos que en cualquier otra, que en cualquier otra carrera por ahí. Eso es innegable, pero la inmensa mayoría viene porque tiene vocación, o bien por las razones que sea. Incluso porque ha venido a la Olimpiada de Geografía, ha visto cómo es esto, ya estaba motivado y se motiva más. O incluso hay alumnos, una alumna en este caso que tenemos, que no había acabado en el instituto y vino un día por su cuenta y enseñadme el departamento, ¿qué es esto del grado de geografía? Y bueno, ni era jornada de acogida ni nada, es una cosa, la recibimos, claro, con los brazos abiertos. Bueno, pero bueno, al margen de la anécdota, el perfil fundamental es ese. Personas que en el instituto o en secundaria han tenido un buen profesor o una buena profesora que les ha orientado o que les ha... Yo no diría orientado, porque orientado parece que tiene un poco de sesgo, ¿no? Pero que sí ha sido neutral y ha sabido transmitir que la geografía tiene un valor en sí y un valor como futuro profesional. Y eso es la labor antes de la universidad, es fundamental. Sergio, ¿qué te llevó a ti a estudiar? Pues yo en gran parte va por la línea que dice José. Yo en bachiller tuve una profesora muy buena, Pilar Durani del IES Lancia, que ya no se acordará de mí, pero fue ese perfil docente que sabía transmitir pues lo que era la geografía, para qué servía, salidas profesionales, un poco en ese currículum muy concentrado de segundo de bachiller, pues nos supo dar muy bien estos aspectos de la geografía. Tratamos un poco de todo y yo vi ahí un mundo de posibilidades y que me fascinaba y no lo dudé. De hecho, me acuerdo todavía el día de puertas abiertas, que yo venía con compañeros de clase, ellos iban pues a INEF, a Económicas, tal, y yo quería ir a la Facultad de Filosofía y nadie quería, y al final tuve que ir solo a coger el folleto del grado de Geografía, porque yo era donde me quería matricular y al final fue lo que hice y no me arrepiento de nada. Y bueno, aparte de lo docente, tenéis otro tipo de actividades para los alumnos, más allá de estudiar, hacer exámenes y de excursión, de la cantidad de cosas que hay en vuestra facultad que ofrecéis a los estudiantes, también tenéis cosas muy, muy divertidas, como por ejemplo Olimpiadas. Sí, Olimpiadas de Geografía de España. Este año se celebró la Olimpiada número 11 de la fase local, que es la fase regional, que son las universidades de Castilla y León,
que corresponde, me parece, a la número 16 del total del nivel de España, ¿no? Y bien, bueno, este año fue un auténtico éxito con 102 alumnos asistentes de secundaria de toda la provincia y bueno, tenemos además que felicitarnos porque por segunda vez un alumno de León ha ganado la Olimpiada de España. Esto de las Olimpiadas, que por si alguien no lo conoce, son alumnos de secundaria, de bachillerato, que van a examinarse bueno, en este caso de geografía, porque es la de geografía, y se hace, entiendo, en vuestra facultad, y sois vosotros los que proponéis ¿cómo funciona una Olimpiada? La Olimpiada lo organiza el Colegio de Geógrafos. El de la Delegación Territorial de Castilla y León, en este caso, es el que prepara las preguntas. Es un test, son 50 preguntas es un test, digamos, formalmente es igual para toda España. Y en este caso se celebran simultáneamente en Valladolid, en Salamanca y en León, y algunas de ellas con distintas sedes. Por ejemplo, tienen que ir a Soria o a Segovia, depende del número de alumnos que haya. Y bueno, en el futuro puede que hasta León tenga que hacer una subsede en Ponferrada porque tienen que venir con dos autobuses, ¿no? Entonces formalmente esa es la estructura. Y de ahí sale un ganador, mejor dicho, un ganador local y digamos que 3 seleccionados a nivel de Castilla y León para la Olimpiada de España. Este año ampliaron el número porque era online, entonces no había restricciones porque evidentemente gestionar todo y organizarlo es un coste económico alto y la delegación territorial no es muy boyante. Pero bueno, ese es el funcionamiento. Este año, ya en España, en la de España la había ganado hace unos años un alumno que ahora debe estar acabando ya el doble grado ADE y Derecho. Y el de este año ha sido pues un auténtico crack del Instituto de Valencia Don Juan, que ha ganado la Olimpiada Online, pero bueno, con una holgura tremenda. Soleil, esta gente que va a la Olimpiada de Geografía, que entiendo que luego os acabáis conociendo, ¿suelen acabar estudiando el grado de Geografía y Ordenación del Territorio? Sí, hay alguno que sí, hay retorno. Eso es, hay retorno, es decir, sirve, esto de la Olimpiada sirve como promoción del grado, sirve, ¿no? Sirve como promoción del grado y sirve para los estudiantes porque toman contacto con la universidad, toman contacto este año con el arenero famoso que comentábamos y sirve y ahí empieza a haber retorno de esos alumnos. El ganador de este año tiene muy claro que no va a hacer geografía, va a hacer filología, pero bueno, yo creo que con la cabeza que tiene puede hacer cualquier grado, cualquier cosa y le irá bien en la vida. El anterior lo mismo, tiene una cabeza amueblada que ya la quisieran muchos para sí, ¿no? Pero bueno, sirve para poner en el mapa, digamos, de alguna manera, la geografía durante un tiempo, durante un periodo, para motivar a los alumnos, para motivar a los tutores, que es también muy importante, porque también los tutores se llevan un cierto retorno que pueden aplicar después en sus aulas, con lo cual yo creo que es un éxito, siempre es un éxito. Y bueno, nos nombrabas el arenero, porque justo esta semana se ha presentado aquí en la Universidad de León ese cajón de arena virtual. Cuéntanos un poco en qué consiste, porque hemos visto imágenes, hemos visto la nota de prensa y parece algo como muy futurista y sobre todo parece algo muy, muy interesante para los alumnos de vuestro grado. Cuéntanos un poco cómo es ese cajón de arena virtual. Le llamamos arenero de realidad aumentada, ¿no? Eso. Y es una realidad aumentada. En realidad es un cajón de arena, efectivamente, pero con un sistema de cámara, una cámara cinética que detecta los movimientos, los cambios de forma del montón de arena, los transmite y mediante la aplicación se reconstruye y un proyector de tipo que conocemos asociado a un ordenador, proyecta sobre la misma arena las curvas de nivel y las tintas ipsométricas. Es una forma de enseñar, además muy, muy interesante porque el alumno modela esa arena y tiene la respuesta inmediata de cómo serían las curvas de nivel y las tintas ipsométricas. Sí, de hecho, veíamos en las imágenes cómo caía el agua según iba moviendo la mano. Tiene la realidad y el modelo a la vez. Claro. La realidad ahí y el mapa tradicional que tú estudiaste en papel. Sí, sin ponerse las gafas estas de... Sí, bueno, y efectivamente, si pones la mano encima, pues se emulas la lluvia y la lluvia efectivamente va escurriendo por las laderas, se concentra en las zonas bajas y demás, ¿no? Bueno, novedad, lleva ya muchos años rodando por ahí, ¿eh? Sí, pero en León... Sí, en León no lo habíamos conseguido después de muchos avatares y ahí tenía muchas historias que contar porque fue largo, pandemia por medio, no encontramos quién implementara la aplicación hasta que recientemente pues ahí que tengo que mencionar, conseguir la arena también, que tiene que ser una arena muy específica,
Ahí Ramón Ángel, el vicerrector, tecleando una mañana código, y después Sergio, que tengo aquí a mi lado, rematando la faena, pues ahí acabó. Y efectivamente, acabó de ponerlo en funcionamiento, ¿no? Y ahí está, lo mostramos en la Olimpiada de Geografía para los alumnos, que un poco, nada, casi solamente verlo, pero un poco ponerles el caramelo en la boca. Están invitados todos los centros a asistir, si quieren hacer una visita, y les hacemos una demostración. Y lo que sirve, pues eso, para simular, en el caso de la lluvia, pues simular cómo es la escorrentía, dependiendo de si tiene más vegetación o menos vegetación, escurre más rápido. Si ponemos un cierre, una presa, y levantamos la presa porque se desborda o se rompe el muro, cómo sería la inundación aguas abajo en el valle. Es decir, puede hacer también ese tipo de simulaciones, ¿no? Pero ahí Sergio tiene la palabra, que es el experto en el tema. Bueno, experto, al final es una tecnología, a mí me gusta decir, porque que es una tecnología que ya lleva años desarrollada. Se desarrolló en la Universidad A.C. Davis de California, que allí ya tienen un instituto de investigación muy bueno sobre territorio, sobre dar a conocer el territorio, y fue un investigador de allí el que desarrolló esta aplicación con software libre basada en Linux, en una versión de Linux Mint, y en el que dejó las librerías y todo colgadas para que las usara el que quisiera. Sí que es verdad que lo complejo precisamente de la instalación ha sido que se desarrolló hace muchos años y las librerías que hay hoy en día no sirven, y hemos tenido que ir tirando de repositorios, buscando muchas versiones antiguas de librerías de Linux para conseguir realizar la instalación, porque en los Linux que hay actuales el software no funciona ya porque faltan diferentes ficheros en esas librerías. Entonces, bueno, finalmente eso lo hemos conseguido implementar, y bueno, ahora estamos un poco en esa fase también nosotros de aprender cómo funciona, de implementar nuevas mejoras, porque se puede incluso hacer con lava, se puede hacer tema con sedimentos, hemos visto. Entonces, bueno, estamos en ese proceso de aprender a usarlo, y el próximo año implementarlo ya en el grado, en las aulas, y como ha dicho José, pues invitamos a todo el que quiera venir a verlo, e incluso centros escolares de secundaria, si quieren que les hagamos algún tipo de actividad o algo, pues nos pueden contactar, que nosotros estamos encantados. Sí, de ahí seguro que salen muchos futuros geógrafos de esas visitas. Además, entiendo que siendo un grado con pocos alumnos por clase, es una muy buena forma de aprovecharlo, porque si hubiera 100 y pico alumnos, ese cajón sería muy difícil aprovecharlo, que la gente tuviera sus 5 minutitos y ya. Aquí en este caso seguro que es una ventaja muy buena tener tan pocos alumnos, poder aprovechar también este tipo de instalaciones, ¿no? Lo de los alumnos, yo no me cansaré de repetirlo, que al final en un grado tan especializado y tan tecnológico tenemos muchísimas asignaturas que son de sistemas de información geográfica. Cuando tú estás dando una clase, yo no he dado todavía clases de SIG, pero José, por ejemplo, que a mí yo creo que fue mi principal profesor, surgen muchísimas dudas individuales. Entonces, si hay 100 alumnos, el tener 15 alumnos y poder ir uno por uno en el aula, ¿vale? Cuando hay 100 alumnos, al final muchas veces tienes que dejar muchas cosas por alto, y al final eso se ve repercutido en el alumno, que quizá no va a aprender lo mismo. Entonces, bueno, somos pocos, pero vamos a intentar, mientras seamos pocos, como digo, en un futuro esperamos que crezca el número de alumnos, pero mientras tanto vamos a aprovechar esa cantidad de alumnos que hay en el grado. Mira, una pregunta que además siempre hablamos con gente, sobre todo que es de esa facultad. ¿Cómo es el ambiente en esa facultad? Porque todo el mundo dice y todo el mundo sabe en la Universidad de León que el ambiente es especial en esa facultad, que es algo distinto al resto de facultades. ¿Cómo fue para ti? Yo creo, y sobre todo comparando con la experiencia de tus compañeros que iban a INEF, que iban a Económicas. Yo creo que no tiene nada que ver, que otras facultades se centran mucho pues en ese ámbito académico. Y la Facultad de Filosofía y Letras tiene algo especial, más allá, muy centrada también en la cultura, en reivindicaciones. Ahí se respira otro tipo de ambiente mucho más humano. Al final
creo que incluso no sé, estamos más relacionados con alumnos de otros grados, incluso de historia o filología, porque se hace mucha convivencia en los espacios, ya sea en el hall, en la biblioteca, y a mí, claro, yo no tengo mucha experiencia en otras facultades, pero desde luego que me parece una facultad eso, mucho más humana, donde se trata mucho más entre las personas y le aporta un valor añadido a esta experiencia de pasar por la universidad, que no solo es aprender la teoría, sino también un poco, pues eso, a la opinión crítica, un poco a todos estos temas que esta facultad te aporta mucho. Y ¿cómo fue tu experiencia durante el grado? Con tu experiencia con profesores y sobre todo con compañeros. ¿Cuántos erais en clase? Que es una cosa que lo comentaba antes José, y me parece una cosa muy, pero que muy interesante a tener en cuenta a la hora de matricularse. Sí, es verdad que eso, en el grado de geografía suele haber pocas matrículas. De hecho, el número máximo de alumnos es 25, que ojalá lleguemos a esa cifra en los próximos años, que parece que vamos en una línea un poco ascendente. Yo en mi promoción no éramos pocos, éramos 12, luego ha habido promociones con menos alumnos, y yo la verdad que mis compañeros de promoción, o sea, de hecho a día de hoy seguimos siendo amigos, y hicimos unas migas, pero impresionante. Yo tengo muy buenos recuerdos de mis años de universidad. Y es que respecto al profesorado no tengo nada que objetar. Como digo, al final, al ser grupos tan reducidos, el trato es mucho más cercano. Prácticamente son clases particulares. Cualquier duda en el aula hay tiempo para parar y resolverla puntualmente. El departamento es pequeño, te puedes acercar en cualquier momento. O sea, me parece, precisamente, parece más que el tener un grupo pequeño de alumnos sea un inconveniente, pero yo creo todo lo contrario. Precisamente, incluso el profesorado, al tener menos grupo de alumnos, pues se puede centrar más individualmente en cada uno, darle más feedback. Entonces, yo ahí precisamente somos pocos, pero creo que eso también tiene potencial y hay que aprovecharlo. Siempre se trata de hablar en estas circunstancias de las salidas profesionales de los grados. En tu caso, en ese grupo tan cercano de amigos que dices que hiciste en la promoción, ¿cómo ha sido para los demás, no solo para ti, este futuro profesional? ¿Dónde están esos compañeros y compañeras? Bueno, pues es complicado, porque sí que yo creo que la gente al final, hoy en día lo que busca es mucha estabilidad. Y a la hora de, geografía y cualquier tipo de empresa privada, ya puede ser ingeniería, ya puede ser tema más de forestales, pues sabemos que las empresas privadas hay veces que no te dan esta estabilidad. Entonces, yo tengo compañeros, sí que tengo un par de ellos que están trabajando en tema consultorías, Besiza, en Incosa, creo. Pero luego es cierto que muchos intentaron estabilizarse a través de oposiciones tipo Policía Nacional, Guardia Civil, y otros tantos en educación. Entonces, han ido buscando esas salidas que también te permite el grado. Pero yo creo que de los 12 está un poco repartido, tanto eso, más funcionariado, personal del Estado, como salidas profesionales más del ámbito relacionados con la geografía. Está un poco ahí en equilibrio. Y ya que estás de nuevo, has vuelto a la facultad, ¿en qué estás investigando ahora? Bueno, pues yo mi ámbito de estudio siempre ha estado muy relacionado con el tema de las nuevas tecnologías de los drones, y lo estoy centrando un poco mediante la aplicación de estas tecnologías y los sistemas de información geográfico en tema de análisis geomorfológico de laderas, de derrubios, de canchales en la cordillera cantábrica. Estas laderas que vemos de piedra en las montañas, que prácticamente cubren casi todas las montañas de la cordillera cantábrica, allí donde no hay vegetación, pues un poco lo que trato es de analizar cómo han evolucionado cómo son y cómo han evolucionado en los últimos años, para darle un enfoque también de cómo están cambiando el cambio climático, cómo está afectando a estas zonas de montaña. Interesante, muy interesante. ¿Te atrajo esto durante la carrera o fue una cosa que descubriste después? ¿Dónde viene tu curiosidad por este campo? La verdad que yo siempre he sido muy montañero debido a mis padres, que desde pequeñín me han llevado a la montaña. Fue una de las cosas por las que me gustó la geografía, porque tiene una parte importante de geografía física, de mapas, que yo siempre me acuerdo de ir de pequeño al monte, y yo creo que mis padres, para que no diera guerra, pues me compraban un mapa y yo siempre iba con mi mapa por ahí. Fue una
una de esas cosas que me hizo luego replantearme el estudiar geografía. Y desde siempre me ha gustado el tema de la montaña. Sí, es verdad que a mí también me gustan mucho las cosas técnicas, pues los drones, los sistemas de información geográfica, ahora el tema de la programación, pero yo tenía que escoger al final un tema, y ese tema a mí siempre lo que me ha gustado es la montaña, entonces bueno, lo relaciono un poco por ahí con la geografía física, con la geomorfología. Y bueno, enlazando con esto y con lo que nos contaba antes José, las excursiones, que es una cosa que yo estudié ciencias ambientales y sí que había excursiones en mi licenciatura y me parecía lo más normal del mundo, pero luego hablando con compañeros de otras carreras, lo de ir de excursión con la gente de la facultad le parecía una bizarrada. ¿Cómo son las excursiones cómo es nos contabas que hay que organizarlo, que además es una cosa que no creo que sea fácil de organizar. ¿Cómo es el tema de las excursiones en este grado? Bueno, los temas de excursiones es fundamental. Para empezar, porque si no pisas el campo o la ciudad, pues no tienes formación geográfica, evidentemente. Pero condiciona hasta tal punto que los viernes no tenemos clase reglada en horario normal de clases. Porque los viernes está reservado para las salidas de campo. Sí, eso. Salidas de campo. Bueno, las excursiones decimos los alumnos, los profesores no dicen excursiones. No, bueno, sí, también utilizamos ese término. Pero, sí, pero bueno, porque le da un sí, parece que se va con el bocata a pasarlo bien. Más lúdico que, claro, que de trabajo. Y ahí, y ahí se va a estudiar. No, son salidas de campo que son por la propia provincia, la mayoría de ellas, porque bueno, tenemos una variedad, riqueza de todo punto de vista físico, ambiental, paisajístico, humano, etcétera, que da para hacer salidas de todo tipo, pero también hacia el norte, hacia Asturias, a la zona de industria siderúrgica, a Intura, a Valladolid, etcétera. Hay distintas salidas, ¿no? Y ya digo que marca hasta ese punto el grado de que está reservado. Después no todos los viernes se utilizan, porque bueno, hay periodos en el que hay muy pocas horas de luz, por lo tanto el viaje ya te come ese recorrido, ¿no? Pero son fundamentales y así las vivimos como algo ahí, como una actividad más sin ningún tipo de problema, completamente integradas en mi caso. Nosotros también íbamos mucho de salida de campo, lo que pasa que éramos tantos en ciencias ambientales que aquello pues sí que era un poco un desmadre, pero en vuestro caso, que encima sois 15, 20 como muchísimo, claro, son encima unas excursiones en las que todo el mundo se entera de lo que dice el profesor, no, claro, sí. Yo lo digo porque por mi caso personal, que era aquello, profesor ahí hablando para 100 personas subido sí. en un alto, y ahí pues el que escuchaba, el que no pues todavía no había llegado, pero en vuestro caso es una cosa muy, que me refiero que genera mucha comunión entre el profesorado y los estudiantes. Sí, hasta tal punto que en muchos de los casos llevamos a todos los alumnos. En un autobús grande pues pueden ir todos los alumnos, o 3 cursos o 2 cursos mínimo, también para optimizar el recorrido y optimizar los recursos, porque evidentemente las excursiones son gratuitas para el alumno, pero se paga con cargo a la actividad académica, y hay que rentabilizarlos, hay que optimizarlo, ¿no? O sea, que es una parte muy importante y entiendo que para los alumnos como Sergio lo recuerdas con mucho cariño, esto de las salidas de campo, ¿no? Sí, desde luego que era la mejor parte. Yo creo que estábamos deseando que llegara el día de la salida, porque como dices tú, era tan cercano que al final aprendías mucho, y ese trato pues te permite también hacer muchas prácticas individuales. Yo en el ámbito mío de la geomorfología pues recuerdo muy bien la primera salida con los profesores Rosa Blanca, con Redondo, que nos llevaron a una zona del Alto Bernesga a hacer prácticas, y claro, en un autobús pequeño, casi 1 a 1. Recuerdo incluso de cómo somos pocos, de luego comer con los profesores en la misma mesa, charlando sobre las prácticas o en un ambiente muy, muy personal. Entonces yo creo que me quedo también con eso, como repetía antes un poco, que este número de alumnos permite al final una educación, una transferencia de esos conocimientos de mucha más calidad. Y bueno, contándonos un poco también convenios con otras universidades, porque al final una de las cosas que la gente también valora a la hora de elegir un grado u otro es el poder seguir de Erasmus, Amicus, de alguno de estos programas de intercambio. ¿Cómo es el intercambio en el caso de vuestro grado? En nuestro caso, estamos insertados, no tenemos una metodología o una cuestión específica para el grado. O sea, nos encardinamos dentro del proceso de la facultad. Entonces estamos dentro
pero todos los convenios que tiene la facultad los podemos utilizar. Aparte podemos buscar nuevos convenios por nuestra parte y añadir a los que ya son específicos de la facultad. Pero en ese sentido no hay, yo creo que tampoco es cuestión de citarlos, porque digamos que son muy amplios para toda España en caso de Amicus y para el extranjero de todos los países, de Francia, desde Portugal, donde se va con cierta frecuencia, hasta en estos momentos se ha incorporado Polonia y es un destino creciente y cada vez más requerido. Entiendo que además también sois receptores de estudiantes de fuera. ¿Qué tal es la experiencia de esos estudiantes aquí cuando vienen a León? Pues yo, si hablo a título personal, ha sido magnífica. Han sido profesores, pero han sido alumnos con un aprovechamiento excelente y comportamiento y actitud excelente. Claro, es que es una carrera tan vocacional que entiendo que incluso la gente que viene por muy lejos que vengan, sigue siendo una cosa muy vocacional y vienen aquí, entiendo, deseando aprender y ¿sabes? No vienen a sacarse 14 asignaturas, como es el espíritu habitual en estas carreras tan difíciles y tan... Y con tantos alumnos, ¿no? No es el caso. Son muy participativos y se integran inmediatamente sin ningún tipo de problema. Además, entiendo que la geografía, precisamente además en León, geografía de ordenación del territorio, aquí en León es una cosa tan... Vamos, que no es como la ingeniería, que al final es igual en todas partes. La geografía del territorio, entiendo que aquí aprovechar las peculiaridades de nuestra zona y de nuestro territorio para incorporarlas dentro de las asignaturas. Para ellos también es algo muy nuevo, entiendo, para la gente que viene de fuera y enfrentarse, yo que sé, alguien que viene de un sitio como Holanda a estudiar aquí a León, pues claro, por muchas excursiones que haga en Holanda no va a poder ir a ver cosas que aquí puede ver en media hora en una salida de campo, ¿no? En la Cantábrica, por ejemplo, sí, efectivamente. Entiendo que aquí es una cosa que alucinarán. No, es que en geografía es inevitable. La geografía está encardinada en el contexto territorial donde está. No es lo mismo, yo qué sé, en Asturias, la Universidad de Oviedo, las salidas donde las salidas que en León. Es totalmente distinto. O yo qué sé, la Universidad de Sevilla. Es que eso no es una hándicap y una ventaja. Sí. Tiene el hándicap de que, claro, estás ahí y estás encajonado ahí. Pero también tiene su ventaja. Lo que conoces, lo conoces muy bien. Y ese mismo problema la comparte también, el problema y la ventaja la comparte en otras universidades. Es una cuestión, por eso también incluso ahí tendría desde ese sentido, mucho sentido los intercambios. Claro. El intercambio de estudiantes fuera fluido, creo que sería una gran ventaja. Sí, estaría bien que eso, que ya que, como dices tú, están aquí encajonados, entre comillas, dentro de esta geografía tan maravillosa que tenemos en León, pero por otra parte, la que hay en León, poder ir a estudiar a conocer otros tipos de geografías por el territorio también, porque supongo que la forma de afrontarla en otras universidades dependerá también mucho del territorio en el que estén situadas, como hacéis vosotros. Entonces estaría muy bien que fuera un intercambio fluido. ¿Tú fuiste de algún lado a estudiar? No, yo no tuve bueno, por motivos personales no pude marchar, pero lo recomiendo al 100% que tanto si es dentro de la península como si es fuera, porque yo creo que te aporta, bueno, pues esa visión. Al final la geografía es muy particular de cada lugar y te aporta esa visión diferente y a la formación que te da, el punto de vista de otros docentes. Es muy importante. Todo el estudiante que pueda salir fuera, vamos, se lo recomiendo al 100%. Y bueno, ya para acabar, nos queda poquito tiempo, pero os quería preguntar, es muy importante a la hora de elegir unos estudios y sobre todo a la hora de la vida estudiantil al pasar por aquí, por esta Universidad de León, lo que se hace fuera de las aulas. ¿Hay asociaciones, hay publicaciones? O sea, ¿hay algo, aparte de lo docente en vuestro grado, hay algo en lo que los alumnos se puedan participar? No lo sé, pues se me ocurre asociar, como por ejemplo los de industriales que tienen el club de makers, que tienen lo de cohetería, que tienen no sé qué, no sé cuánto, que tienen proyectos aparte de lo docente que van más allá y que también sirven un poco para hacer un poco piña. En vuestro caso, ¿que hay asociaciones? En nuestro caso hubo y hace bastantes años hubo una asociación pero de alumnos, formada por alumnos, pero fueron 2 o 3 generaciones de promociones y lo dejaron. Y hemos intentado de alguna manera que se asociaran, que se vincularan con otras asociaciones que sí hay, por ejemplo, en Valladolid, pero no ha fructificado. No sé, no sabría explicar. Son poquitos y bueno, también exige un compromiso, a veces por encima, un compromiso extra. No sabría explicar por qué, pero no
Hace tiempo que no tienen. Pues mira, eso es bueno porque así cualquiera que entre ahora lo tiene fácil porque ya veis que la actitud del profesorado hacia ese tipo de cosas es muy positiva, así que cualquiera que entre ahora, que nos esté escuchando y que vaya a empezar en septiembre el grado de Geografía y Ordenación del Territorio, ya sabe que tiene el apoyo del profesorado completo para fundar una asociación, para fundar lo que quiera hacer, que como veis la actitud siempre es positiva. Y bueno, dime. No, mencionabas ahora la asociación o publicaciones. Sí, eso. Tenemos que decir que el departamento lleva desde 1991 publicando una revista, se llama Polígono Revista de Geografía. Desde 2011 creo recordar que es conjunta con las universidades de Salamanca y Valladolid. Ahí, autónoma. Y lleva funcionando pues todos estos años, desde 1991. Y entiendo que participa todo el profesorado. Todo el profesorado, abierto a todo el profesorado de la Universidad de León, abierto al mundo en general. Es decir, ha funcionado mucho sobre monográficos, sobre temas monográficos, con firmas invitadas. Y bueno, ahí está resistiendo frente a las grandes revistas. ¿En papel, entiendo? No, lleva muchos años de digital. Sí, ya muchos años en el Open Journal System. Digitalizada, y bueno, yo digo que ahí resistiendo como la Aldea Gala, y lo mismo que el grado, resistiendo frente a las grandes revistas de los Index y de los estas que... ¿Conocías esa revista en tu época de estudiante? Sí, ¿La conocías? Supongo que la conocías, pero ¿la leías? Sí que la conocía porque además, bueno, los profesores nos hablaban de ella, y de vez en cuando, en los tiempos libres que nos dejaban los estudios, pues sí que le echabas un vistazo y realmente había cosas muy, muy interesantes. Y como ha dicho José, en el tiempo que casi nos exigen publicar revistas indexadas lo máximo que puedas, se están dejando un poco de visibilizar estas revistas, que al final tienen también artículos muy, muy interesantes. Sí. Y bueno, contándonos un poco para toda esta gente que está ahora mismo, pues eso, creo que las notas de la selectividad han salido, bueno, de la PAU, que ahora se llama PAU, han salido el viernes pasado, el jueves pasado y demás. Contándonos un poco cómo pueden, ya sé que vienen luego las jornadas de bienvenida y demás, pero cómo pueden interesarse, cómo pueden informarse sobre el programa, sobre las asignaturas, sobre todo esto que hemos estado hablando. Si alguien está en su casa ahora y está dudando entre este grado, otros grados, ¿dónde puede encontrar toda la información relativa a vuestro grado? La información es genérica, está en la página web de la universidad, a través del apartado estudiantes, grados. Y ahí está nuestro grado en Geografía y Ordenación del Territorio, con toda la información que tiene desde el punto de vista de la organización académica, donde están las asignaturas. Si entra una asignatura cualquiera, entra y puede ver la guía docente, es decir, el contenido que va a ver, los sistemas de evaluación, es decir, toda la información la puede tener ahí. Y si tiene alguna duda, pues evidentemente dirigiéndose a cualquiera de nosotros, a la dirección del departamento por correo electrónico o en persona, podemos acompañarle y podemos solucionarle cualquier duda. Eso te iba a decir, al ser tan poquitos alumnos, entiendo que claro que la atención es muy personalizada, incluso para la gente que ni siquiera ha entrado pero que está pensando en entrar. No tendrías ningún problema en convencerle de que se matricule con vosotros, ¿no? No, en absoluto. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos. Esperemos que la jornada de la promoción que comienza en este curso de 25-26 sea pues eso, de 25 alumnos, como decía Sergio, que es el máximo que podéis tener, que vaya todo muy bien. Y nada, pues eso, que volvamos a hablar no dentro de mucho para ver qué tal ha ido la matriculación y ver las salidas que ha habido ver por dónde se van orientando las salidas de la carrera, y que vaya todo muy bien. Pues muchas gracias y gracias por la iniciativa de esta oportunidad de hablar. Y si me permites una última reflexión, yo creo que es importante que el alumno estudie. Si estudia geografía, pues nosotros, como puedes comprender, encantados de la vida. Pero si no, por lo menos que estudie, que se forme. Sí. Y que se forme, a ser posible, la Universidad de León, y que se formen en carreras en grados como el vuestro, que son poquitos, y yo entiendo que es mucho más fácil incluso formarse en uno como el vuestro, porque al ser tan poquitos se hace grupos, hay gente que, en mi experiencia, por lo que fue en mi época y por lo que veo los chavales de ahora, que quizá hay experiencias que se ven un poco degradadas al ser tantos en clase, pues al final la gente, no se ve obligada a ir. Sin embargo, en el vuestro, al ser tan poquitos, hacer un grupo tan bueno, la gente, entiendo que, como en tu caso, Sergio, eres amigos, no eres compañero, eres compañero de clase y amigos. Amigos además yo recuerdo Classic desde el primer día,
Y ya te digo que hasta el día de hoy seguimos con una relación muy buena y muy sana. Y yo creo que precisamente eso, que hay que aprovechar estas oportunidades. Yo tengo docencia, al igual que mis compañeros, en otros grados en los que hay muchos más alumnos, 70, 80, hasta 100. Y docencia en grados donde hay menos alumnos. Y te das cuenta, pues, ya no de la atención que tú les puedes dar, sino de entre ellos, el contacto que tienen entre ellos, el compañerismo que hay, que es totalmente diferente. Yo creo que hay clases de 100 que hay gente que ni se conoce. Entonces, bueno, como digo, somos poquitos, pero vamos a tomarlo también como un potencial y aprovecharlo. Ojalá en los próximos años crezcamos mucho, que yo creo que vamos en esa línea. Y nada, agradecer eso. Muchísimas gracias por invitarnos y por dar a conocer un poco más el grado de Geografía y Ordenación del Territorio. Pues nada, muchas gracias a vosotros por venir. Adiós. Adiós.